Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Hemos llegado al texto, permítame un segundo, el mecanismo psíquico, aquí está, sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria. Es un texto que data de 1898. La pequeña introducción de James Strachey nos dice que hay dos ediciones en alemán, la primera de 1898 y la segunda de 1952, y solo una traducción al castellano de 1956 hecha por Ludovico Rosenthal. eh, Strachey nos dice, el episodio sobre el cual versa este trabajo tuvo lugar durante el viaje que hizo Freud a la costa del Adriático en septiembre de 1898. Al retornar a Viena, envió a Fliess una síntesis de ese episodio en la carta 22 de septiembre, la carta 96, y días más tarde, el 27 de septiembre, en la carta 97, le informaba haber remitido el artículo a la revista en que al poco tiempo apareció. Fue este el primer relato publicado de una operación fallida, y Freud lo tomó como base para el capítulo inicial de la obra en que trató con mayor amplitud este problema, es decir, psicopatología de la vida cotidiana. En nuestra introducción a dicha obra nos ocupamos más extensamente de la cuestión. El presente trabajo solo fue reimpreso en alemán con posterioridad a la muerte de Freud, más de 50 años después de su primera publicación. Teniendo en cuenta lo que apunta el autor al comienzo de Psicopatología de la vida cotidiana, se ha dado por sentado en general que el presente texto no fue sino un borrador preliminar de la versión definitiva incluida luego en ese libro. No obstante, una comparación de los dos textos muestra que solo los lineamientos principales son los mismos. El hilo de la argumentación sigue aquí una trayectoria diferente. En uno o dos puntos el material es más amplio. James Strachey. Comienza el texto de Freud. Sin duda, todos han vivenciado en sí mismo u observado en otros el fenómeno de la desmemoria, que yo quiero aquí describir y luego esclarecer. Ataca de preferencia el uso de nombres propios, entre paréntesis, nómina propia, es del latín, nombres propios, y se exterioriza de la siguiente manera. En el contexto de una plática, uno se ve precisado a confesar a su interlocutor que no puede hallar cierto nombre del que quería valerse y le pide su ayuda, infructuosa las más de las veces. ¿Cómo se llama, pues, un nombre tan conocido? Lo tengo en la punta de la lengua. En un instante se me ocurrirá. Y bien, una excitación de inequívoco enojo, semejante a la de los afásicos motores, acompaña los ulteriores empeños de hallar el nombre del cual uno tiene la sensación de haber dispuesto un momento antes. En los casos apropiados hay dos fenómenos colaterales dignos de nota. El primero, que el enérgico empeño voluntario de aquella función que llamamos atención se muestra impotente para recuperar el nombre perdido mientras ese empeño prosigue. Vamos a ver si. Bien. El segundo, que a cambio del nombre buscado, acude enseguida otro que es discernido como incorrecto y desestimado, no obstante, lo cual retorna de continuo. O bien, uno halla en su memoria, en lugar de un nombre sustitutivo, unas letras o una sílaba que reconoce como integrantes del nombre buscado. Uno dice, por ejemplo, empieza con B, cuando por un camino cualquiera se logra al fin averiguar el nombre. En la inmensa mayoría de los casos se comprueba que no empezaba con B, ni contenía en ninguna parte esa letra. Aquí viene la nota a pie de página número 1, nos dice Strachey. Esto se amplía un poco en Psicopatología de la vida cotidiana, volumen 6 de la obra freudiana, páginas 58 y 59. Continuamos. El mejor procedimiento para apoderarse del nombre buscado consiste, como es sabido, en, entre comillas, no pensar en él. Cierra comillas. Vale decir, distraer de la tarea la parte de la atención sobre la cual se dispone a voluntad. Pasado un rato, el nombre buscado se le, entre comillas, descerraja, descerraja, descerraja. Descerraja es una palabra, discúlpeme, que no uso muy a menudo.
repito, pasado un rato, el nombre buscado se le, entre comillas, deserraja a uno. Imposible abstenerse de producirlo, de proferirlo en voz alta, para gran asombro del interlocutor, quien ya ha olvidado el episodio y participó muy poco en los empeños del hablante. Entre comillas, no tiene importancia el nombre, siga adelante usted, suele manifestar aquel. Durante todo el tiempo previo al desenlace y aún luego de la distracción deliberada, uno se siente preocupado en una medida en que el interés intrínseco del asunto de hecho no esclarece. Nota a pie de página número 2, que aquí dice Freud, tampoco lo esclarecería el eventual sentimiento de displacer que produciría sentirse inhibido en una acción psíquica. Claro. En algunos casos, continúa el texto principal, en algunos casos de olvido de nombres que yo mismo he vivenciado, pude explicarme por medio de análisis psíquico el proceso en ellos sobrevenido. Quiero informar en detalle sobre el más simple y transparente de esos casos. Cierta vez, durante las vacaciones de verano, emprendí un viaje en coche desde la bella Ragusa hacia una ciudad cercana, en Herzegovina. Aquí, en cuanto a la palabra Ragusa, viene la nota de pie de página número 3, la actual Dubrovnik, ciudad de Dalmacia, situada sobre la costa del Adriático. El compañero de viaje de Freud fue un abogado berlinés apellidado Friehau. Esto nos lo cuenta Freud en la carta 96. Continuamos. La plática con mi compañero tocó, como es fácil de comprender, el estado de ambos países, Bosnia y Herzegovina. Nota número 4. Comarcas lindantes con la Dalmacia, que antes de 1914 formaron parte del Imperio Austrohúngaro. Por sus nexos geográficos e históricos, era habitual mencionarlas juntas como construyendo una unidad, Bosnia-Herzegovina. Continuamos. Y el carácter de sus habitantes, es decir, el carácter de los habitantes de Bosnia y Herzegovina. Ajá. Continuamos. Le conté acerca de diversas peculiaridades de los turcos que allí viven, tal como se las había oído describir años antes a un colega que residió largo tiempo entre ellos como médico. Al rato nuestra conversación recayó sobre Italia y sobre cuadros, y tuve ocasión de recomendar vivamente a mi compañero ir alguna vez a Orvieto, para contemplar ahí los frescos del fin del mundo y del juicio final, con los que un gran pintor adornó una de las capillas de la catedral. Pero el nombre del pintor se me pasó de la memoria y no podía recuperarlo. Esforcé mi memoria, hice desfilar ante mí, recuerdo todos los detalles del día pasado en Orvieto, convenciéndome así de que ni el menor de ellos se había borrado u oscurecido. Al contrario, pude representarme los cuadros con mayor vividez sensorial de la que soy capaz comúnmente. Aquí viene la nota número 5, dice Strachey. Freud pone en primer plano aquí la observación de que cuando un recuerdo ha sido reprimido, a menudo emerge en la conciencia con inusual nitidez la imagen de algo nimio e irrelevante, que no es el recuerdo reprimido mismo, pero que está estrechamente conectado con él. Se menciona otro caso al final del presente artículo y otro similar en el texto sobre los recuerdos encubridores. Este texto es el que sigue, me parece. En una nota al pie de página de Psicopatología de la Vida Cotidiana, la nota 20, que está en la página 20 del tomo 6, continúa Strachey, Freud sugiere una explicación para este fenómeno. Y en ese mismo volumen se incluyen otros ejemplos agregados en 1907 y 1920, respectivamente. En uno de sus últimos trabajos, titulado Construcciones en el Análisis, volumen 23, Freud retoma una vez más esta cuestión y la vincula con el problema general de las alucinaciones. En todos estos ejemplos, la palabra alemana empleada es überdeutlich, que puede ser traducido al español como hipernítido. Vamos a continuar. A ver, esto era la nota 5 de James Strachey, era una nota un poquito larga, pero voy a repetir entonces este párrafo pequeño, es pequeño. Al contrario, pude representarme los cuadros con mayor vividez sensorial de la que soy capaz comúnmente, hablando de la descripción que hacía Freud de su viaje a... ¿Dónde? Orvieto, ajá, con su... que estaba describiéndole a su compañero de viaje en el mar Adriático, en la costa adriática, ¿vale? Y con particular nitidez tenía ante mis ojos el autorretrato del pintor, el rostro severo, las manos entrelazadas, que él había realizado en un ángulo
de uno de los cuadros junto al retrato de su predecesor en el trabajo, Fra Angelico da Fiesole. Pero el nombre del artista, tan usual para mí, se me escondía con obstinación. Mi compañero de viaje no pudo ayudarme. Mis continuados empeños no tuvieron más resultado que hacer aflorar otros dos nombres de artistas que yo empero sabía que no podían ser los correctos. Botticelli y, en segunda línea, Boltrafio. Aquí viene la nota a pie de página número 6. Es una nota por Freud que dice, el primero de estos nombres me es muy familiar, en cambio, el segundo apenas lo he utilizado. Continuamos el texto principal. El retorno del grupo fónico bo en ambos nombres sustitutivos acaso indujera a un inexperto a conjeturar que pertenecía también al nombre buscado, pero yo me guardé bien en admitir esa expectativa. Como durante el viaje no tuve acceso a libros de consulta, debí sobrellevar esta ausencia de recuerdo y el martirio interior a ella conectado, que retornaba varias veces cada día, hasta que topé con un italiano culto que me liberó comunicándome el nombre, Signorelli. Signorelli. O Signorelli, no debe ser Signorelli. Signorelli. Vamos a continuar, ¿vale? Se escribe, digámoslo, latinizándolo, Signorelli. Signorelli. Con doble L. Pude entonces agregar por mí mismo el nombre de pila, Luca. El recuerdo hipernítido de los rasgos faciales del maestro, pintados por él sobre su cuadro, empalideció pronto. Ahora bien, ¿qué influjos me habían hecho olvidar el nombre de Signorelli, que me era tan familiar y que tan fácilmente se imprime en la memoria? ¿Y qué caminos habían llevado a su sustitución por los nombres Botticelli y Boltrafio? Para esclarecer ambas cosas me bastó remontarme un poco a las circunstancias en que se produjo el olvido. Poco antes de pasar al tema de los frescos de la Catedral de Orvieto, yo había narrado a mi compañero de viaje que años antes había oído de mi colega sobre los turcos de Bosnia. Tratan ellos al médico con particular respeto y en total oposición a nuestro pueblo, se muestran resignados ante los decretos del destino. Si el médico se ve obligado a comunicar al padre de familia que uno de sus allegados morirá fatalmente, su réplica es Herr, quiere decir español, en español, señor, no hay nada más que decir. Yo sé que si se lo pudiera salvar, ya lo habría salvado. Esto es muy bello realmente, al respecto del carácter de los bosnios. Continuamos. Vecino a esta historia descansaba en mi memoria otro recuerdo, a saber, mi colega me contó sobre la importancia, superior a cualquier otra cosa, que estos bosnios conceden a los goces sexuales. Uno de sus pacientes le dijo cierta vez, ¿sabes tú, Herr, cuando eso no ande, cuando eso ya no ande, la vida perderá todo valor? Y en aquel momento nos pareció que cabía suponer un nexo íntimo entre los dos rasgos de carácter, aquí elucidados del pueblo bosnio. Pero cuando durante el viaje a Herzegovina recordé este relato, sofoqué lo segundo, donde se tocaba el tema de la sexualidad. Poco después se me pasó de la memoria el nombre de Signorelli y acudieron en sustitución los nombres de Botticelli y Boltrafio. El influjo que había vuelto inasequible para el recuerdo el nombre Signorelli, o que lo había reprimido, entre comillas, esforzado al desalojo, como como yo tengo el hábito de decir, es decir, alternar entre reprimido o forzado. No, Freud usaba entonces la palabra reprimido. Como yo tengo el hábito de decir, solo podía partir de aquella historia sofocada sobre la valoración de la muerte y el goce sexual. Y si así era, se debían comprobar las representaciones intermedias que habían servido para el enlace entre ambos temas. El parentesco de contenido, entre comillas, esto es el paréntesis, perdón, el juicio final, entre comillas, aquí, muerte y sexualidad, allí. Parece desdeñable, pero, perdón, como se trataba del esfuerzo de desalojo de un nombre de la memoria. En principio en principio era probable que el enlace se hubiera producido entre nombre y nombre. Ahora bien, signor significa Herr, claro. Entonces, si es, digamos, como el representante
italiano del español señor. Ajá. Signor, signor. Ajá. Lo estoy ahorita leyendo tal cual aparece. Se pronunciaría señor o señor. Ahora bien, señor significa her, es señor en español. Y her se reencuentra también con el nombre de Herzegovina. Además, no carecía de gravitación que ambos dichos de los pacientes, que yo hube de recordar, contuvieran her como forma de dirigirse al médico. Permítame un momento, estoy notando que está oscureciendo y seguramente voy a empezar a borrarme. De hecho, ya mi mano se empieza a ver un poquito borrosa por las variaciones en la iluminación. Un segundo. Listo, no podré hacer más por el momento. Tal vez mi imagen se borre, pero la imagen que tengo atrás es más importante que mi propia imagen al leer este texto. ¿Por qué? Porque ahorita la vamos a usar. Entonces, continuamos. Además, no carecía de gravitación que ambos dichos de los pacientes que yo hube de recordar contuvieran her como forma de dirigirse al médico. La traducción señor o signor para her fue entonces el camino siguiendo el cual la historia por mí sofocada había atraído en pos de ella a la represión. El nombre que yo buscaba. El proceso entero fue facilitado, evidentemente, por el hecho de que en Ragusa yo hablé todo el tiempo en italiano. Es decir, me había habituado a traducir en mi mente del alemán al italiano. Esto es curioso, es curioso. Me ha pasado en inglés, pero vamos a ver aquí. Viene la nota número 7 a pie de página que dice Freud. Se dirá una explicación rebuscada, retorcida. Y en verdad es forzoso que produzca esa impresión, pues el tema sofocado quiere establecer por todos los medios la conexión con él no sofocado. Y para ello ni siquiera desdeña el camino de la asociación externa, una situación compulsiva semejante a la que se enfrenta para hallar una rima. Aquí viene una nota de Strachey dentro de la nota a pie de página número 7. Se distingue por los paréntesis angulares. El constreñimiento a que está sujeta la construcción de un verso rimado fue descrito en la interpretación de los sueños, volumen 5, página 346. Por asociación externa, entre comillas, se extiende aquí una asociación superficial basada en la homofonía, es decir, la misma, una pronunciación semejante, digamos, palabras que hacen eco acústico, por decirlo de manera, sin nexo de significado. Continuamos con el texto principal y entonces cuando me empeñaba en recuperar el nombre del pintor, en llamarlo para que volviera de la represión, no pudo menos que cobrar vigencia la ligazón en que aquel había entrado mientras tanto. Repito, señor con Herzegovina, y el hecho de que Freud hubiera estado usando literalmente el italiano, pensando en italiano. Vamos a continuar. Allí sí unos nombres de artistas, más no los correctos, sino unos desplazados o descentrados también podría traducirse aquí. Y la línea diplomada del desplazamiento estaba dada por los nombres contenidos en el tema reprimido. Botticelli o Botticelli contiene las mismas sílabas finales que Signorelli. Vale decir, habían sido recuperadas las sílabas finales que no podían anudar, como el fragmento inicial, señor. Una referencia directa al nombre de Herzegovina. Y también en el nombre de Bosnia, que de manera regular se enlaza con el de Herzegovina. Había mostrado su influjo guiando la sustitución hacia dos nombres de artistas que empiezan con la Bo, Botticelli y luego Boltrafio. De esta suerte, el hallazgo del nombre de Signorelli resultaba perturbado por el tema que tras él yacía, dentro del cual entraban en escena los nombres de Bosnia y Herzegovina. Para que este tema pudiera exteriorizar tales efectos no habría bastado con que yo lo sofocara en algún momento de la plática, para lo cual eran por cierto decisivos unos motivos contingentes. Más bien,
Será preciso suponer que, a su turno, ese tema posee íntima conexión con unas hilaciones de pensamiento que en mí se encuentran en el estado de la represión. Es decir, que, no obstante la intensidad del interés que sobre ellas recae, tropiezan con una resistencia que las mantiene apartadas de su procesamiento por una cierta instancia psíquica y así de la conciencia. Que por aquel tiempo las cosas estuvieran efectivamente de ese modo en mi interior con relación al tema muerte y sexualidad, esto entre comillas, muerte y sexualidad, es algo de lo cual tengo muchas pruebas por mi autoexploración y no necesito consignarlas en este lugar. Antes de continuar aquí con autoexploración, Freud se refiere a su autoanálisis. Y por supuesto, la relación entre muerte y sexualidad es muy, muy cercana. Ya lo iremos viendo. Vamos a continuar. Pero puedo llamar la atención sobre un efecto que parte de estos pensamientos que se encuentran en la represión. La experiencia me ha enseñado a reclamar que para cada resultado psíquico se deba presentar su esclarecimiento pleno y aún su sobredeterminación. Y ahora me parece que el segundo nombre sustitutivo, Voltrafio, del que hasta ahora solo las primeras letras se justificaron por la asonancia con Bosnia, pide una determinación ulterior. Y a raíz de esto me acuerdo de que en ninguna época me preocuparon más tales pensamientos reprimidos que unas semanas antes, después que yo hube recibido cierta noticia, nota número 8. Oh, mira nada más. Este James Strachey nos dice la noticia del suicidio de uno de sus pacientes, viene entre comillas, es decir, es una cita literal, a causa de una incurable perturbación sexual. Esta cita se repite en Psicopatología de la Vida Cotidiana, volumen 6, página 11. Ya veo. Aquí se nos anticipa. Trafoy es una aldea de Tirol, del Tirol, perdón. La palabra Trafoy ahorita viene. El lugar donde me alcanzó esa noticia del suicidio de su paciente se llama Trafoy. Y este nombre es demasiado semejante a la segunda mitad del nombre Voltrafio, para no haber ejercido un influjo de comando sobre la elección de este. Se podría ensayar un pequeño esquema para las relaciones que ahora se han puesto en claro. Véase la figura 1, que tengo a mis espaldas. Yo la tengo a mi derecha, ustedes la tienen a su izquierda de su pantalla. Podemos ver, digamos, aquí una ilustración de la forma en la cual se asociaron las palabras, digamos, dentro de Freud. Una forma en la cual Freud busca ilustrar este influjo represivo que él encuentra justamente entre muerte y sexualidad. Podemos ver al principio que la palabra que no podía él recordar era signorelli o signorelli, ¿vale? Y esto por la consonancia, por la similitud, digámoslo así, el mismo significado de signor en italiano y señor en, no sé si es alemán, debe ser alemán, Herr. Ahora, esto, digamos, no puede entenderse, esta ligazón que oculta, digamos, el nombre de Signorelli, sin considerar que también el tema de la conversación era Bosnia-Herzegovina. Ahí la palabra o la sílaba Her es tomada como una asociación con señor. Es decir, estas dos son idénticas. Hoy, esta y esta de acá, ¿no? Al menos dentro del esquema propio del lenguaje de Freud. Y todo esto lo asocia Freud con esta frase, que la escucha de su colega. Herr, refiriéndose al doctor, recordemos Freud era un doctor, Herr, no hay nada más que decir, etcétera. Es decir, doctor, usted lo dijo, usted es el que sabe. Y esto justamente en relación con la muerte y la sexualidad, que es algo muy delicado en el sentido en el que provoca muchísimo repudio en general. Aquí lo que Freud está, digamos, destacando es como esta relación entre muerte y sexualidad es algo que a él en particular le dolía muchísimo.
Es una relación que, por supuesto, él descubre a partir de su autoanálisis, que aquí solo se ha mencionado, pero que efectivamente podemos dar noticia de ella en relación de esta muerte y de la sexualidad a partir de justo los análisis y el desarrollo que haría después Freud en el psicoanálisis propiamente. No estoy seguro, no recuerdo este análisis en la interpretación de los sueños, aunque debe de haber algún caso, algún ejemplo en ese libro monumental de la interpretación de los sueños. Aquí tenemos entonces que los pensamientos reprimidos en esta hilación de pensamiento, toda esta hilación de pensamiento, son justamente la relación entre muerte y sexualidad, que le trae, por supuesto, digamos, oculta la relación entre Voltrafio y la palabra trafoi, que fue donde recibió Freud la noticia de la muerte de su paciente. Vamos a continuar entonces, ya expuesto esta figura, entonces va a permanecer ahí. No se preocupen si yo de repente me borro, porque de repente justo están cambiando ahorita las condiciones de iluminación por acá. Continuamos, ya no estamos lejos de terminar también. Quizá no esté provisto en sí de interés poder penetrar el proceso de un suceso psíquico de esta clase, que se incluye entre las perturbaciones mínimas en el dominio del aparato psíquico y es conciliable con una salud psíquica no turbada en lo demás. Pero el ejemplo aquí elucidado gana muchísimo interés cuando uno se entera de que es posible considerarlo directamente como un modelo de los procesos patológicos a que deben su génesis los síntomas psíquicos de la psiconeurosis, histeria, representar obsesivo y paranoia. Aquí como allí los mismos elementos e idéntico juego de fuerzas entre estos. De igual manera y por medio de unas asociaciones de parecida superficialidad, una hilación de pensamiento reprimida se apodera en la neurosis de una impresión reciente inofensiva y la atrae hacia abajo, junto a ella, a la represión. El mecanismo psíquico que desde Signorelli hace generarse los nombres sustitutivos Botticelli y Voltrafio, la sustitución por representaciones intermedias o de compromiso gobierna también la formación de los pensamientos obsesivos y de los espejismos paranoicos del recuerdo. No inventes. Aquí, antes de continuar, que déjenme ver, ya estamos a una página, dos tal vez. Aquí esto es justo lo destacable del psicoanálisis, que integra la psicopatología, tomando del texto la psicopatología a la vida cotidiana. Tomándolo no de este texto, sino del nombre del texto que Freud extiende, digámoslo, más allá. Vamos a continuar. Ok. La aptitud de un caso así de desmemoria para desprender un displacer que perdura hasta el momento de la tramitación, aptitud innegable en general y que mi interlocutor de hecho no entendió, halla su plena analogía en la manera en que unas masas de pensamientos reprimidos adhieren su capacidad afectiva a un síntoma cuyo contenido psíquico aparece a nuestro juicio como de todo punto inadecuado para semejante desprendimiento de afecto. Y por último, que la tensión íntegra se solucione cuando un extraño comunica el nombre correcto es un buen ejemplo de la eficacia de la terapia psicoanalítica, que aspira a enderezar las represiones y los desplazamientos y elimina el síntoma mediante la reintroducción del objeto psíquico genuino. Aquí viene la nota número 9, a pie de página nos dice James Strachey. Una comparación entre el mecanismo de las operaciones fallidas y el de los síntomas neuróticos fue esbozada por Freud en su carta a Fliess del 26 de agosto de 1898. Esta carta se le conoce como la carta 94, nos dice aquí entre paréntesis, que he citado en mi introducción a Psicopatología de la Vida Cotidiana, volumen 6, páginas 5 y 6, perdón. Continuamos con el texto principal. Entre los múltiples factores que concurren para producir una flaqueza de memoria o una ausencia de recuerdo, no se puede omitir, por tanto, la parte que desempeña la represión, que empero es comprobable no solo en neuróticos, sino también de manera cualitativamente semejante en seres humanos normales.
cabe aseverarlo con total universalidad. La facilidad y en definitiva también la fidelidad con que evocamos en la memoria cierta impresión no depende solo de la constitución psíquica del individuo, de la intensidad de la impresión en el momento en que era reciente, del interés que entonces se le consagró, de la constelación psíquica presente, del interés que ahora se tenga en evocarla, de los enlaces en que la impresión fue envuelta, entre paréntesis del alemán Einbissehen, etcétera, sino que depende además del favor o disfavor de un factor psíquico particular, que se mostraría renuente a reproducir algo que desprendiera displacer o pudiera llevar en ulterior consecuencia a un desprendimiento de displacer. La función de la memoria que tendemos a representarnos como un archivo abierto a todos los curiosos, entre paréntesis del alemán Bisweigen, no, Bisbegierig, es menoscabada de este modo por una tendencia de la voluntad. Lo mismo que cualquier pieza de nuestro actuar dirigido al mundo exterior. La mitad del secreto de la amnesia histérica se descubre diciendo que los histéricos no saben qué es lo que no quieren saber. Y la cura analítica, que por su propio camino se empeña en llenar esas lagunas del recuerdo, llega a inteligir que una cierta resistencia contrarresta la devolución de cada uno de esos recuerdos perdidos, y que es preciso compensar su magnitud mediante un trabajo. Respecto de los procesos psíquicos que son en conjunto normales, no se puede sostener, desde luego, que el influjo de este factor partidista sobre la reanimación némica venza de alguna manera regular a todos los otros factores intervinientes. Nota a pie de página número 10 que dice Freud: sería equivocado creer que el mecanismo revelado en el texto vale solo para casos raros. Más bien es muy frecuente. Por ejemplo, cierta vez yo quise narrar a un colega este mismo pequeño episodio. De pronto se me pasó de la memoria el nombre de la persona que me contó las historias de Bosnia. Solución: inmediatamente antes yo había jugado a las cartas. El informante se llama Pick. Aquí viene, entre comillas, Pick. Y Herz, pique y corazón, es decir, del alemán, pica y corazón, que son figuras de las cartas, son dos de los 4 palos de la baraja, conectados además por una pequeña anécdota en la que la persona en cuestión se señala a sí misma y luego dice: no me llamo Herz, me llamo Pick. Y Herz reaparece en el nombre de Herzegovina. Mira, Herz, que es el alemán para corazón, desempeña también un papel como órgano enfermo en los pensamientos que llamé reprimidos. Regresamos al texto principal, estamos en la nota número 10. Continuamos. Acerca de la naturaleza tendenciosa de nuestro recordar y olvidar, he vivenciado no hace mucho un ejemplo instructivo por delatador que me gustaría comunicar ahora. Me había propuesto visitar por 24 horas a un amigo que desdichadamente vive muy lejos de mi lugar de residencia, y me inundaban las cosas que iba a comunicarle, pero antes me sentí obligado a visitar a cierta familia amiga en Viena, uno de cuyos integrantes se había radicado en aquella otra ciudad, a fin de llevar saludos y mensajes al ausente. Me dijeron el nombre de la pensión donde aquel vivía, el nombre de la calle y el número de la casa. Considerando mi mala memoria, escribieron la dirección en una tarjeta que yo guardé en mi cartera. Al día siguiente, llegado ya a casa de mi amigo, principié, es decir, comenzó. Solo tengo que cumplir un deber que pueda perturbar nuestro encuentro. Una visita que quiero despachar primero. Tengo la dirección en mi tarjetero. Para mi asombro, no la encontré. Entonces me vi remitido a mi memoria. Mi memoria para los nombres no es particularmente buena, pero de todos modos es incomparablemente mejor que para las cifras y números. Si durante todo un año acudo como médico a determinada casa, suelo turbarme por no acordarme del número cuando es un cochero nuevo quien debe conducirme. Pero en este caso había tomado nota justamente del número de la casa. Era hipernítido, como por burla. Pero ni rastros de los nombres de la calle y de la pensión. De los datos de la dirección, había olvidado todo cuanto habría podido servir de asidero para hallar la pensión aquella, reteniendo solamente, contra lo habitual en mí,
el número inútil. Así no pude hacer esa visita. Me consolé con llamativa rapidez y me consagré por entero a mi amigo. Claro, es algo muy bello realmente. Es un error que, digamos, llevó a Freud a hacer lo que quería, quedarse con su amigo. Continúa y finaliza el texto. De regreso a Viena y ya ante mi mesa de escritorio, pude hallar de primera intención el lugar donde, entre comillas, distraídamente, había guardado la tarjeta con la dirección. En ese ocultamiento inocente había actuado al mismo propósito que en mi olvido singularmente modificado. Aquí termina el texto, pero hay una nota, la nota número 11, que nos dice James Strachey. Se narra esta anécdota más sucintamente, es decir, más a detalle, en una nota a pie de página en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Volumen 6, página 20, nota 7. Ahí finaliza el texto y estamos llegando al penúltimo texto sobre los recuerdos encubridores, esto del volumen 3. Terminamos el volumen 3 y empezaremos el volumen 4, que es la interpretación de los sueños. Yo estoy muy feliz. Gracias por su tiempo, por su paciencia y por su interés. Nos estamos viendo pronto.